Y ahora sí quisiera que fuéramos a nuestra serie Conociendo la Palabra. Una serie que hemos comenzado en un recorrido de los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hace 8 días vimos el libro de Génesis y hoy vamos a ver el libro de Éxodo, obviamente, segundo libro de la Biblia. Y le he puesto como título a esta enseñanza la palabra redentora. La palabra redentora. Y redención es una palabra sumamente importante en la Biblia. Y creo que si hay una palabra que resume el libro de Éxodo, es redención. Pero antes de ir directamente a estudiar el libro de Éxodo, quisiera decir dos cosas. Primero, un panorama general. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, más o menos alrededor del 1450-1500 antes de Cristo, y es la continuación directa del libro de Génesis. Precisamente la primera palabra que se encuentra en hebreo en el libro de Éxodo es una palabra que se puede traducir como entonces, o por lo tanto, o y, que significa que es una continuación directa de lo que nos enseñó el libro de Génesis, y así es. En un momento que entremos directamente en el libro nos daremos cuenta que es una continuación directa. Lo segundo que quisiera compartirles es que cuando yo era niño, a mí me encantaba Semana Santa por muchas cosas. Creo que porque pues estaba uno en vacaciones del colegio. Y también por las películas que presentaban. No sé si todavía lo hagan porque ya no veo televisión, pero cuando era niño, Semana Santa era semana de películas cristianas. Y la película que a mí más me encantaba era la de Moisés y los 10 mandamientos. Porque es que si uno se pone a mirar todas esas películas, la de Moisés parece una película de Hollywood de ciencia ficción. Ya saben, las 10 plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo. Hombre, eso parece una película de ciencia ficción y a mí me encanta la ciencia ficción, todavía me encanta. Y era mi película favorita. Por supuesto, las películas de la vida de Jesús también estaban llenas de milagros, pero es que a mí me encantaba cuando se abría el Mar Rojo. No sabía cómo hacían ese efecto. Hoy lo hacen todavía más realista en esas películas, pero me encantaba. De hecho, puedo decir que si hay un libro que me fascina, obviamente todos, pero quizá el que más me fascina de todo el Antiguo Testamento es Éxodo. Está lleno de unas historias impresionantes, fantásticas. Literal, el libro de Éxodo es una guerra de dioses. Es el Dios verdadero, el Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. El Dios de Israel, quien va a rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, enfrentándose con los dioses falsos de Egipto. Obviamente hoy no vamos a poder ver cada detalle de Éxodo, literalmente son muchas cosas que hay allí, pero será un panorama general. Pero quisiera empezar esta enseñanza del segundo libro de la Biblia diciendo que cuando uno estudia el contexto histórico se da cuenta que cada una de esas 10 plagas en Egipto era una guerra directa contra cada uno de los dioses que había en Egipto. Es decir, que era Dios mostrando que Él era el Dios verdadero, que es el Dios verdadero, y destruyendo a todos esos dioses falsos. Cada una de las plagas que vino sobre Egipto literalmente era supuestamente una de las áreas donde los dioses de Egipto tenían que cuidar a los egipcios. El río Nilo era uno de los dioses de Egipto, por eso todo esto empieza con una plaga donde el agua precisamente se convierte en sangre. Y así cada una de esas plagas, porque si hay algo que quiere Dios demostrar es que Él es real, Dios no está oculto, Dios no está detrás de bambalinas, Dios es real y Él se manifiesta y Él se hace presente. Así que quiero que veamos este increíble libro que consta de 40 capítulos y veremos solo un panorama general. De hecho, lo he dividido en 3 secciones principales, pero como les decía y quiero enfatizar en esta introducción, la palabra redención creo que es fundamental en este estudio de este libro, porque es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Redime a su pueblo de Egipto, lo rescata. Precisamente el libro de Génesis termina con el nieto y los bisnietos de Abraham, aquel a quien Dios le hizo las mejores promesas en Génesis. Y termina la historia diciendo que esta familia, más o menos alrededor de unas 70 personas, están en Egipto porque hubo una hambruna y Dios usó a José, un descendiente de Abraham, para libertar a las personas de la muerte. Así termina el libro de Génesis y el libro de Éxodo empieza con esta familia completa allí en Egipto. Y siendo esta familia de hecho una bendición para los egipcios. Pero también es lo que ocurre en Éxodo, es que pasan más o menos unos 430 años. Y como siempre las personas se olvidan de honrar, de exaltar a Dios, y una de las maneras también que lo hacen es oprimiendo a su pueblo.
Y eso es lo que nos enseña Éxodo. Éxodo nos enseña que ahora hay una nación, Egipto, oprimiendo al pueblo de Dios. Esta nación ha crecido, o Israel ha crecido en medio de la nación de Egipto, y ahora estas personas están oprimiendo al pueblo de Dios, lo han esclavizado literalmente. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a rescatar. Pero la palabra correcta sería redimir. ¿Por qué? Porque no solamente Dios va y los libera, los rescata, sino que Él lo hace de una manera espectacular. Él lo hace de una manera impresionante. Él lo hace con señales, maravillas, prodigios, increíbles, como les decía. Las películas yo creo que se quedan cortas porque es que Éxodo no es un libro de ciencia ficción. Realmente ocurrió todo lo que se muestra allí. Así que la redención significa libertar algo o alguien por un alto precio o con un precio incalculable. Y eso es lo que Dios hizo de una manera espectacular. Y como vamos a ver también, y en eso se desarrollará esta enseñanza, entendiendo que este libro también nos muestra la verdad más gloriosa, la palabra de Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor. Así que veamos este panorama general en 3 puntos principales, y el primero que quiero que veamos es la redención prometida. Es decir, que esto que ocurre en Éxodo fue algo que Dios ya había prometido. Y aunque obviamente vamos a verlo en Éxodo, lo interesante es que quiero que nos devolvamos un poco y veamos un pasaje particular de Génesis. Porque esta verdad es hermosa. Dios había prometido libertar al pueblo de Israel en el futuro, aun cuando ni siquiera el pueblo existía. Y esto nos debe llevar a un pensamiento sumamente importante acerca de lo que es el Evangelio. Veamos lo que dice Génesis capítulo 15 y veamos particularmente los versículos 13 y 14. Les recuerdo que este estudio lo tenemos en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: después el Señor dijo a Abraham, recordemos, estamos en Génesis, Abraham es uno de los personajes principales: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Esto es impresionante. Dios dijo esto más o menos unos 450, 500 años antes de que sucediera. Y el versículo 14 dice esto: pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Y esto particularmente que Dios anunció más o menos unos 500 años antes de que ocurriera, es lo que se desarrolla en el libro de Éxodo. Nuevamente la nación de Israel ahora es grande, es numerosa, ha crecido muchísimo. No podemos decir a ciencia cierta cuántas personas eran. ¿Saben por qué? Porque aunque hay un número, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, no lo apunté, creo que 600,000 hombres, lo interesante es que la Biblia en la antigüedad no registraba a las mujeres y los niños. Así que era un pueblo sumamente numeroso. ¿Y saben qué es lo interesante? Ahora esta nación ha crecido. Y como les decía, Dios usó a José para ser una persona muy importante en la nación. Pero después de que José murió, se levantó un rey, un faraón que no conocía a José ni la historia y oprimió al pueblo. Y quiero que veamos algo bien interesante en el primer capítulo de Éxodo. Ahora sí vamos a Éxodo. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice el primer capítulo, versículo 7. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Dios está cumpliendo las promesas. Dios le había dicho a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Y es lo que está ocurriendo. Pero si saltamos al versículo 11 nos damos cuenta que ocurrió también allí en Egipto. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Entonces podemos ver que allí la palabra de Dios también se está cumpliendo. Dios había dicho a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Pero también le había dicho: pero ese pueblo va a ser esclavizado, va a sufrir. Y aquí es donde a mí me parece esto sumamente impresionante, y es una verdad bíblica que siempre que hablamos de esto digo, parece que esto no te lo enseñan en ninguna parte. Muchas personas van al Antiguo Testamento solo por las promesas, ¿cierto? Porque hay promesas maravillosas. Te bendeciré, haré de ti una gran nación, te multiplicaré. Pero también hay otras palabras de parte de Dios: pero tu nación va a ser esclavizada. Nadie te habla de esa promesa. Y aquí es donde quisiera que pensáramos en esta verdad impresionante. Dios no es un Dios contingente. ¿A qué me refiero? Dios no es un Dios que cuando las cosas se le salen de control, entonces tiene que sacar un plan B para arreglar las cosas. Lo que la Biblia nos enseña, y particularmente el libro de Éxodo,
es que Dios aún en las cosas más difíciles, aún en los conflictos más grandes de este mundo, Él tiene propósitos. Dios le había dicho a Abraham, mira, voy a permitir que una nación esclavice a tus descendientes, pero a la vez yo voy a usar eso para mostrar mi poder glorioso en medio de ellos. Muchas personas creen que lo que hizo Adán y Eva, lo que hicieron Adán y Eva en el huerto de Edén, caer en pecado, eso fue una sorpresa y una catástrofe para Dios, pero eso no es cierto. Todo eso estaba en el plan de Dios. Dios ya sabe lo que va a ocurrir mañana. Dios ya sabía que en el 2020, si es en el 2020, bueno, de hecho en el 2019, iba a venir un virus que iba a llamar coronavirus y que iba a causar un montón de problemas y conflictos. Dios lo sabía. No hay nada en este universo que tome por sorpresa a Dios. Pero por el contrario, es donde nosotros como creyentes en Dios, en su verdad, en su palabra, en Cristo Jesús, podemos descansar y confiar que aún en medio de todo eso Dios está en control. Dios permitió que esa nación fuera esclavizada y Dios lo sabía, lo anunció aún antes, hasta la primera persona que le dio las promesas más hermosas. A Abraham le dijo, pero esa nación va a sufrir. Mis hermanos, todo esto estaba en control de Dios. Cuando esto está sucediendo, que es terrible, Dios está controlándolo. ¿Qué dice el versículo 12 allí del mismo capítulo 1 de Éxodo? Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Porque a pesar de que haya dificultades, porque notemos, no hay un solo lugar en la Biblia donde Dios prometa que dificultades no va a haber. Y estamos hablando de una historia que ocurrió más o menos unos 3.500 años atrás, si estoy bien en los cálculos. Mis hermanos, en esa época hubo hambres. En esa época hubo personas esclavizadas y aún personas que tenían promesas de parte de Dios. Entonces veamos claramente a través de la palabra de Dios que Dios no promete en ninguna parte que todo es color de rosa, aunque tengamos las promesas más grandes de Dios. Pero aquí hay una verdad preciosa, pero Dios había prometido ¿qué? Libertar a este pueblo. Dios había prometido redimir a ese pueblo. Dios también le dijo a Abraham, pero aunque van a sufrir, aunque van a ser esclavizados, oprimidos por otra nación, yo los voy a redimir, yo los voy a rescatar. Y esa es la promesa de Dios. Y aquí quiero que de una vez empecemos a pensar en lo que es el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, es que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y yo tengo que decirlo, Dios nos bendice mucho. Dios nos da muchas cosas buenas en esta vida, pero tampoco significa que no haya problemas y dificultades. Pero Él ha prometido también que un día nos va a libertar de todo problema y dificultad para siempre cuando Cristo venga en su gloria eterna. Y eso mismo es lo que Dios prometió allí. Saltemos al versículo 22 del mismo capítulo de Éxodo. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Es impresionante. Yo no me alcanzo a imaginar eso. Yo no soy padre. Pero mis hermanos, el pueblo elegido por Dios, el pueblo bendecido por Dios y que no le había hecho ningún mal a Egipto, sino al contrario, Dios mismo había bendecido a Egipto era porque el pueblo de Dios estaba en Egipto. Dios mismo había evitado que el mundo sufriera una gran pérdida porque Dios había puesto un israelita, a José allí para libertar al pueblo. Pero cuando la gente se aleja de Dios, notemos lo que hace el mundo sin Dios. Este hombre estaba mandando hasta matar a los niños de los israelitas. ¿Por qué razón? Sencillamente por capricho. A pesar de que ese pueblo le estaba sirviendo, a pesar de que ese pueblo estaba haciendo una bendición para Egipto, ahora Faraón estaba tristemente enloquecido en destruir este pueblo. Y mis hermanos, así empezó a acontecer. ¿Se imaginan ustedes estar en esa situación? Saber que esa mujer y ese hombre están esperando un bebé, pero saben que apenas nazca lo van a matar, lo van a tirar al río. Sin embargo, como les decía, Dios tenía un plan redentor. Y si llegáramos al capítulo 2, nos damos cuenta que Dios permitió que aún un niño de esos que estaba destinado a ser ahogado, Dios lo rescató de las aguas. Por eso ese niño se llamó Moisés. Y entonces obviamente les voy a resumir porque no podemos ver capítulo a capítulo, versículo a versículo. La idea es un panorama general. Y este niño creció y llegó a ser el hombre más importante en Egipto, hijo de la hija de Faraón, heredero al trono allá en Egipto. Pero era un israelita, era un hebreo. Y llegó el momento en que este hombre entendió que realmente había un Dios verdadero y que él servía a este Dios. Y se rebeló en contra de Egipto, pero lo hizo en esfuerzos humanos, no le fue muy bien y le tocó salir huyendo. Pero si llegamos, por ejemplo, al capítulo 3 y los capítulos 4, nos damos cuenta que Dios llama a este hombre, alrededor después de 80 años, a libertar a la nación de Israel. Porque aunque a veces pensemos
que las promesas de Dios se tardan, se demoran, es en el momento exacto y preciso de Dios. Y aquí quisiera de hecho decir algo que muchos dicen de Éxodo, diciendo que la palabra de Dios se contradice. Resulta que cuando Dios le prometió a Abraham bendecirlo y hacer de él una nación grande, y también le dijo que su nación un día iba a ser esclavizado por otra nación extranjera, Dios le dijo a Abraham que eso iba a suceder más o menos en 400 años, o de hecho dice 400 años. Sin embargo, la salida de Israel de Egipto, que literalmente significa éxodo en griego, por eso ese libro se llama así, salida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, habían pasado 430 años. Entonces mucha gente dice, vio que Dios se equivoca, que la palabra de Dios no es fiel. Obviamente Dios estaba redondeando. Dios no estaba diciendo 400 años, ni un día más, ni un día menos, ni un año más, ni un año menos. Pero entendemos que era el propósito de Dios, porque Dios no se tarda, sino que Él lo hace en su momento preciso. Y quisiera que saltáramos al capítulo 4, versículo 31. Y allí dice la palabra de Dios: entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Y como les decía, ¿cuál es el título de este primer punto? Esta es una redención prometida. Dios prometió redimir a la nación de Israel y aunque pasaron 430 años, Dios lo cumplió. Dios cumple sus promesas. Pero nuevamente yo quisiera que pensáramos en ese punto. ¿Qué es lo que Dios ha querido hacer? Y de hecho aún con nosotros. Para que haya redención, tiene que haber algo o alguien que redimir. Para que haya liberación, tiene que haber algo o alguien que libertar. Para que haya alguien que pague por otra persona que se ha perdido y la rescate, tiene que haber algo o alguien que se perdió. Y eso es lo que la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros nos hemos perdido. Nosotros hemos sido esclavizados por el pecado. Nosotros, aunque tengamos las promesas de Dios, somos seres humanos que fallamos y estamos en medio de un mundo que oprime. Pero Dios permite todo eso porque Dios también quiere mostrar su gracia, su misericordia, su amor y su poder redentor. Quiero hacerles esta pregunta. Si no hubiera un mundo perdido, ¿existiría la palabra salvación? Si no hubiera un mundo esclavizado por el pecado, ¿existiría la palabra redención? Sin embargo, hay una verdad maravillosa. ¿Podemos ver la frase final de este versículo? Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Esa es la verdad. Muchas veces Dios hasta permite que vivamos ciertas circunstancias para que después, cuando Él nos rescata, cuando nos salva, cuando nos liberta, nos postremos y lo adoremos. Tristemente a veces, y sucede, ¿no es verdad? Aún a veces como cristianos, digámoslo así, humanamente nos relajamos y hasta nos olvidamos de Dios. Pero luego llega un problema y una dificultad, y es cierto que es donde corremos. Y vemos la mano misericordiosa de Dios y entonces ahí volvemos a postrarnos y a adorar a Dios. Pero es lo que Dios también ha querido permitir. A Él le encanta redimir. A Él le encanta pagar un precio por las personas que se han perdido y rescatarlas. Pero no solamente ellos necesitaban que esa promesa de Dios se cumpliera, y allí Dios la estaba cumpliendo. Quiero que veamos el segundo punto, y es que esta es una redención protegida. ¿Y a qué me refiero? Dios ahora envía a Moisés y a Aarón a rescatar al pueblo de Egipto donde estaban oprimidos. Pero ¿saben qué es lo interesante? Los israelitas no solo necesitaban un Dios que los redimiera, ellos necesitaban un Dios que los protegiera en el proceso. ¿Saben por qué? Porque, como les decía en la introducción de esta enseñanza, y si usted ha leído Éxodo o si al menos ha visto la película, o hasta creo que ya hay una serie, si usted se la ha visto, eso fue impresionante. Quizá una de las cosas más impresionantes de Éxodo son las 10 plagas de Egipto. ¿Alguna vez lo ha visto o lo ha leído? Y mis hermanos, ¿saben qué es tan interesante? Vayamos al capítulo 10, saltemos el capítulo 10 de Éxodo y veamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. Durante todo ese tiempo, las personas no pudieron verse unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. ¿Por qué he traído este versículo? Esta de hecho es la penúltima plaga. Obviamente me salté las otras 9 porque no las podemos ver cada una. Pero lo que quiero que veamos es que cuando Dios empezó a redimir, empezó a redimir a este pueblo, a sacarlo de Egipto, Dios empezó a traer unas plagas impresionantes que devastaron el territorio de Egipto. Sin embargo, al pueblo de Dios, como dice la palabra de Dios, no les pasó nada.
Precisamente la novena plaga fue unas tinieblas que la Biblia dice que literalmente se tocaban, se palpaban. No me alcanzo a imaginar eso. ¿Se imagina usted que no puede haber ni siquiera su nariz? ¿No puede haber nada enfrente? Que literalmente la oscuridad sea tan densa que hasta pueda tocar la oscuridad. No me imagino eso. La gente no podía ni moverse. ¿Para dónde se va a mover si de hecho siento la oscuridad que me rodea? Y aún así, en el pueblo de Dios había luz. Mis hermanos, Dios cuida siempre a su pueblo. Dios tiene cuidado de sus hijos. Aún en los momentos difíciles, Él está con nosotros. Creo que no es necesario empezar a contar testimonios que a veces ni siquiera conocemos. Creo que nosotros mismos podemos ver hasta el día de hoy cómo Dios nos ha guardado. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Que ha habido dificultades? Las ha habido, seguro que sí. Pero Dios es bueno con sus hijos, con los suyos. Precisamente saltemos al capítulo 11, versículo 6. Dice el versículo 6 y también veremos el 7. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Detengámonos allí, ahorita vamos al versículo 7. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque Dios va a libertar a este pueblo porque el faraón se ha endurecido. A pesar de las plagas de Egipto, faraón dice, sí, los voy a dejar ir, pero luego no los deja ir. Es un hombre que no conoce a Dios, un hombre que de hecho sabe que hay un Dios real, pero lo ofende y se opone completamente a él. Sin embargo, Dios dice, ya que el faraón no quiere, esto va a ser terrible para él. ¿Por qué se iba a oír un lamento desgarrador? Porque venía la última plaga. ¿Cuál era la última plaga? Los primogénitos en Egipto iban a morir. Y el versículo 7 dice, sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Podemos ver la maravilla que Dios está haciendo? Aunque tuvieron que vivir momentos difíciles, ahora Dios se está acordando de su pueblo. Lo que Dios está diciendo es, aunque los egipcios se van a lamentar, y aquí es donde yo quisiera que nos preguntáramos eso, ¿por qué se iban a lamentar los egipcios? Y a veces donde mucha gente dice eso, es que Dios es malo, ¿cómo puede Dios traer plagas y destrucción? ¿Quiénes eran los egipcios? ¿Qué estaba haciendo Egipto con el pueblo de Dios? Que no les había hecho ningún daño, sino solo bien. Los había esclavizado, los había oprimido. Había un hombre allí que no le importaba tirar los niños al río Nilo. Pero cuando Dios viene y liberta a su pueblo, muchos hasta se quejan. ¿Cómo puede ser que Dios va a matar a los primogénitos de Egipto? Pero el rey de Egipto sí puede matar a todos los hijos de Israel. Mis hermanos, al contrario, Dios es tan bueno y tan compasivo porque a pesar de que Dios iba a hacer esto, se lo advirtió a Faraón, pero a él le importó 5. A él simplemente no le interesaba este Dios verdadero. Pero Dios dice, así son las cosas, entonces vamos a ajustar cuentas. Y cuando llegamos al capítulo 12, el versículo 23 nos dice algo bien interesante. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Y aquí es un aspecto que alguna vez hablaba, pero que hoy lo quiero enfatizar. La manera en que Dios iba a pasar de largo, no iba a tocar las casas de los israelitas, era que ellos sacrificaran un cordero y untaran sangre en el dintel de las puertas y en los postes de las puertas. Eso significaba que allí había sangre. Alguien había muerto allí, así que no era necesario ya que nadie muriera. Pero los egipcios, como no les importaba esto, no querían reconocer a Dios, ellos iban a sufrir la catástrofe. Y allí es donde por primera vez se instituye algo que se llamó por generaciones y se sigue llamando hasta el día de hoy la Pascua. Una fiesta que celebran los judíos recordando que Dios los rescató, los redimió un día de Egipto. Cuando llegamos al capítulo 14, versículo 27, la palabra de Dios dice, entonces cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Iremos hasta el versículo 29, sigue diciendo el versículo 28. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Versículo 29. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Y lo que les decía, ahora obviamente vamos rápido, pero hemos llegado al momento donde Dios liberta al pueblo de Egipto. Ellos salen llenos de riquezas como Dios había prometido anteriormente.
Y lo más interesante es que después de que ellos salen, ahora el faraón se endurece y sale a perseguirlos. ¿Pero qué hace Dios? Lo que les decía, eso parece película de Hollywood. Abre el mar rojo en dos. ¿Quién hubiera querido estar en medio de esa escena? Para los que han ido al mar, yo todavía no he ido y no sé si vaya porque me da miedo. Pero hombre, si Dios me promete que si voy al mar, Él le abre el mar en dos, yo no tendría miedo. Les he dicho que le tengo miedo al mar y al agua así estancada y eso porque no sé nadar. Pero uno sabiendo que Dios es capaz de abrir el mar en dos, pues bueno, lo que pasa es que Dios no promete que ahora está abriendo el mar en dos. Yo creo que si me voy y me tiro al mar, me ahogo. Pero el punto es este. Dios hizo cosas impresionantes. Pero esta es una de las escenas que a mí más me impresiona. Dios abre el mar en dos. Mis hermanos, no alcanzo a imaginar esa escena. Lo he visto en películas, pero es ciencia ficción. Sé que es ciencia ficción. Una cosa es ver una película que hicieron con efectos especiales, con una pantalla verde o azul. Otra cosa es uno estar parado enfrente de un mar y ver que un mar se abre en dos. No me imagino la impresión de estas personas. Toda la nación de Israel pasó en seco por ese mar. Pero una de las cosas que más me impresiona no es ni siquiera que Israel pasó en seco por en medio del mar. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Que los egipcios viendo eso, en vez de adorar a Dios y exaltarlo, salieron en medio del mar a perseguir a los israelitas. Qué terquedad, qué necedad, así es el hombre. Y hasta hay muchas personas que han dicho, no, eso es ciencia ficción, eso no pudo ocurrir. Eso es que ellos encontraron un espacio donde el mar, donde el suelo del mar era muy bajito y el agua les llegaba hasta las rodillas de los pies. Hay personas que han intentado justificar ese milagro. No, eso es un paso que hay supuestamente, aunque todavía no lo han encontrado, no sé por qué no lo han encontrado. Pero eso es un paso donde el mar es bajito y usted puede pasar y el agua le llega a las rodillas. Y yo digo, gloria a Dios. Dios sigue haciendo milagros. Porque si así fuera, la pregunta mía es, ¿y por qué se ahogó todo el ejército de Faraón? Independientemente de los que no quieren creer en la palabra de Dios, los que quieren justificar esto con métodos naturalistas, simplemente digo, sea como haya sido, Dios hizo un milagro, pero yo sí creo que Dios abrió el mar en dos. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Y después los carros de Faraón, nuevamente, en vez de glorificar a Dios y ver eso y decir, este pueblo está guiado por el Dios verdadero, salen supuestamente a perseguir al pueblo de Dios. Podemos ver nuevamente, ¿Dios es malo? ¿Quiénes son los malos? Los hombres. ¿Por qué no se rinden ante Dios y lo alaban y lo adoran? Pero se metieron en el mar. ¿Qué iban a hacer? Iban a acribillar al pueblo de Dios. ¿Es malo Dios porque entonces los ahogó a ellos? No, mis hermanos, al contrario, eso es lo que todos mereceríamos. Pero Dios rescató a su pueblo. Y podemos ver que ese pueblo estaba en problemas y dificultades, pero Dios los guardó. Porque cuando Dios promete redimir a alguien, rescatarlo, Él lo guarda hasta el final. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que esta también era una redención dirigida. Porque ocurre algo bien interesante. No solamente ellos necesitaban ser rescatados de Egipto. No solamente ellos necesitaban ser protegidos aún en medio de todo el peligro. Y aquí es donde viene para mí uno de los puntos más importantes. Ellos mismos necesitaban ser guiados en el medio del camino. Porque el propósito de Dios era rescatarlos de Egipto, llevarlos a través del desierto e introducirlos a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Mis hermanos, y el capítulo 16, versículo 3 nos dice esto. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, ¿qué pasó? Protestaban, estos son los israelitas. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Por qué he traído este versículo? Porque aquí es donde vemos lo lamentable del ser humano. El mismo pueblo de Dios, la misma nación de Israel que había visto las señales, maravillas y prodigios, ahora estaban renegando de parte de Dios. Y ellos decían, ay, en Egipto sí que vivíamos, bueno, ¿en serio? ¿Esclavizados? ¿Oprimidos? ¿Matándoles a los hijos? ¿Y vivían bueno? De hecho, hasta el día de hoy no hay ningún erudito de la Biblia que entienda por qué estas palabras. Supuestamente se sentaban con ollas llenas de carne. No se sabe en qué momento ocurrió eso. De hecho, sencillamente se cree que es que su corazón estaba tan endurecido. Ahora dicen, hubiera sido mejor haber muerto en Egipto que estar aquí en este desierto. ¿Saben por qué? Y aquí es donde viene la parte más interesante. Porque aunque Dios redimió, rescató a ese pueblo,
Ellos necesitaban una redención más grande, más gloriosa. ¿Saben cuál es la realidad? Que al fin de cuentas, los israelitas no eran mejores que los egipcios. Porque a fin de cuentas, ese pueblo estaba siendo bendecido porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Pero cuando ese pueblo dejó de ser oprimido y se volvió un pueblo grande, una nación grande, ¿saben qué hizo ese mismo pueblo? Empezó a oprimir a los demás. Mis hermanos, ellos necesitaban más que una redención física. Y ahí es donde muchas veces no vemos la verdad de la palabra de Dios. Por eso lo que les decía, hay muchos que van allí a los libros del Antiguo Testamento a ver las promesas, pero se olvidan de la historia completa. Esta misma nación necesitaba un cambio, una transformación, una redención del corazón. Porque ese es el problema más grande. Miren, mis hermanos, Dios podría darle todo, absolutamente todo a una persona. Puede darle fama, riqueza, poder, salud. Pero ¿saben qué hacen las personas? Más se alejan de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad. Más bien cuando uno parece que está en su mejor momento, es cuando más se olvida de Dios. Es cuando menos tiene presente a Dios. Sin embargo, a veces Dios permite esas dificultades para que nos acordemos de Él. Y precisamente eso es lo que nos está enseñando allí particularmente este capítulo. Ellos viendo todas esas señales, maravillas y prodigios, en vez de decir, Señor, ayúdanos en medio de esta dificultad, porque estaban pasando una dificultad, ¿sabe qué hacían? Empezaban a renegar contra Dios. Y aquí es donde esto me confronta a mí personalmente. A mí me pasa también esto. Muchas veces yo me olvido de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha guardado, me ha protegido y mayor aún que me ha salvado. Pero no es cierto que muchas veces uno está en problemas y dificultades y ya está renegando. ¿Pero por qué? ¿Y por qué a mí? Y es que hasta cuándo y esto y lo uno y lo otro, en vez de decir, Señor, queremos descansar y confiar en ti. Pero eso era lo que ahora le estaba pasando al pueblo de Israel. Acaban de pasar por en medio del Mar Rojo. Les dio hambre, renegaron. Les dio sed, renegaron. Por todo renegaban. Precisamente si saltamos al capítulo 19, y aquí viene una parte muy interesante porque quisiera que pensáramos en esto. Vamos a ir al versículo 8, pero antes quiero aclarar. Dios ha hecho esta libertad maravillosa de este pueblo, esta redención gloriosa. Lo ha hecho de manera espectacular. Pero no solamente eso, sino que cuando llegamos hasta el capítulo 18, Dios ha hecho maravillas y prodigios y han pasado 2 meses en que este pueblo ha caminado por el desierto y Dios les ha traído maná del cielo, les ha enviado pan del cielo, ha hecho que hasta una roca brote agua en el desierto. Dios los ha guardado, los ha protegido, han pasado 2 meses y están frente al monte Sinaí. Y esta verdad es fundamental, porque ahora es donde Dios va a dar su ley, en el capítulo 20. Pero antes en el capítulo 19, versículo 8, la palabra de Dios dice, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Porque esto es fundamental. Aún antes de que Dios le dijera al pueblo que obedeciera, aún antes de darle la ley, lo que muchos han llamado ley moral, aunque yo no estoy de acuerdo con ese término, porque creo que toda la ley de Dios es moral, lo que muchos han llamado el decálogo, los 10 mandamientos y muchos mandamientos más, finalmente realmente son 613. Dios se los dio ¿cuándo? Dios les dijo, ¿los voy a sacar de Egipto si me obedecen? No, Dios los rescató, los salvó, los trajo de Egipto y ahora les dice, pero quiero que me obedezcan. Y el pueblo dice, sí, lo haremos. Pero en el capítulo 20 empiezan los 10 mandamientos. Y también una serie de capítulos que nos muestran sobre un tabernáculo que Dios quería que hicieran y los planos de ese tabernáculo. Pero quisiera que saltáramos al capítulo 32, porque toda esa sección llega hasta el capítulo 31. Pero en el capítulo 32, versículo 4, dice la palabra de Dios. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Qué impresionante. Precisamente aquí están violando básicamente los 2 primeros mandamientos. No tener otro Dios aparte del verdadero Dios y no hacerse ídolos, imágenes. Pero el pueblo de Dios, el pueblo que vio las señales, maravillas y prodigios, el pueblo que en medio de toda esa catástrofe fue protegido, fue redimido. El pueblo que ahora recibe los mandamientos de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo primero que hace? Porque acaba Dios de darle la ley. ¿Qué está haciendo Dios? Perdón, ¿qué están haciendo ellos? Yendo en contra de la verdad de Dios. Mis hermanos, ¿no les parece eso impresionante?
¿Saben cuál es la realidad? Yo podría ver milagros todos los días. Esta gente todos los días veía caer maná del cielo. Esta gente todos los días en un desierto bebían agua de una roca. Esta gente había cruzado por un mar que se había abierto en dos. Esta gente había visto a Egipto destruido por 10 plagas. ¿Y eso había sido suficiente para cambiar sus corazones? Sin embargo, este sigue siendo el mensaje más popular hasta el día de hoy. Señales, milagros, maravillas, prodigios. Pero eso no ha cambiado el corazón de nadie ni lo hará. Mis hermanos, esta gente necesitaba ver una transformación en un cambio en el corazón. Precisamente como alguien dijo, esta gente salió de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. Están haciendo lo mismo que hizo Egipto. Están ofendiendo a Dios. Eso es lo que, mis hermanos, hace la religión, y eso es lo único que alcanza a hacer la ley de Moisés. En Éxodo básicamente es donde se da la ley de Moisés. Por eso aún el libro de Éxodo empieza a mostrarnos la realidad. Necesitamos un redentor más glorioso y más grande que Moisés. Necesitamos algo más glorioso que ser sacados de los problemas y dificultades de esta vida. Necesitamos algo más grande que Israel saliendo de Egipto, de la opresión de los egipcios. Necesitamos una redención, una transformación, un milagro más grande en el corazón. Por eso, como les decía, aunque me encanta y me siguen encantando las películas de ciencia ficción y me encantan las películas bíblicas, mis hermanos, todo eso me muestra que aunque yo viera hoy el mar abrirse en dos, no es lo que necesito. Lo que necesito es que mi corazón se abra en dos para que entre Cristo Jesús, mi Salvador. Aunque yo viera caer maná del cielo y brotar agua de la roca, aunque yo creo que lo veo, mis hermanos, Dios nos ha provisto hasta el día de hoy. Él no nos ha dejado morir de hambre, ¿o sí? Él nos ha guardado. Pero más que esas cosas que son buenas y agradecemos a Dios por ellas, necesitamos una redención mayor. Sin embargo, ¿saben cuál es uno de los puntos más importantes? A pesar de todo esto, y si siguiéramos leyendo Éxodo, y luego vamos a ir a otros libros más adelante, si Dios nos presta vida como números, nos daremos cuenta que estas personas, el pueblo que vio todos esos milagros, ofendían a Dios una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, ¿saben qué nos enseña también la palabra de Dios? Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos. Y aunque en momentos estuvo dispuesto a matarlos a ellos por su desobediencia, ¿saben de qué manera Dios guardó y protegió y dirigió a ese pueblo? A través de un hombre, Moisés. Hubo momentos en que ese pueblo iba a ser aplastado por Dios. ¿Saben por qué Dios no lo aplastó? Porque hubo un hombre que intercedió por ellos. Y alguien a veces hasta se preguntaba eso. De hecho, aquí quiero aclarar un punto muy interesante. Hay hasta maestros judíos que han dicho esto, y es una herejía, pero lo han sacado de la Biblia, que Moisés es mejor que Dios. Ahora, tú dirás, ¿por qué? Porque cuando tú vas a Éxodo, lees cosas como esas. Dios va a aplastar al pueblo, literal. Por ejemplo, en este incidente, cuando Aarón toma este oro y funde un becerro, que de hecho ese becerro lo hicieron con los aritos, de ahí es donde muchos dicen que los aritos son pecado. No, la Biblia no dice, el problema no eran los aritos, el problema era el corazón idólatra de estas personas. Mis hermanos, lo interesante es esto, cuando este pueblo hizo ese becerro de oro, y vemos lo que están haciendo, lo están adorando y están diciendo, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a aplastar a ese pueblo. ¿Pero por qué no lo aplastó? Porque Moisés intercedió. De ahí es donde muchos judíos dicen eso. Moisés es mejor que Dios. Porque Dios iba a matar a Israel, pero Moisés no lo permitió. Y al final, ¿qué pasó? Dios guardó a su pueblo. ¿Pero por qué lo guardó? Por Moisés, porque donde no hubiera estado Moisés. Pero no es verdad. No es que Dios sea mejor que Moisés, sino que uno de los aspectos fundamentales de Éxodo es que Dios hizo un pacto. Y lo que Moisés estaba haciendo allí era cumpliendo sencillamente su labor en el pacto. Dios hizo un pacto con Israel y Moisés era el mediador entre Israel y Dios. Antes el pueblo no fue destruido no por Moisés, sino por Dios. Porque Dios colocó a dirigir a ese pueblo al mejor hombre que encontró, al mejor hombre que él mismo capacitó. Es decir, que no es que Dios iba a aplastar a ese pueblo y de no haber sido por Moisés, no. Es que Dios iba a aplastar el pueblo porque lo merecía, pero Dios mismo le había dado a este pueblo alguien que los dirigiera, un mediador, Moisés. Simplemente lo que la narrativa bíblica nos está enseñando es que esa era la manera de proceder.
Dios está aquí diciendo, ese pueblo merece morir. Pero allí está el mediador entre Dios y ese pueblo diciendo, Señor, pero recuerda tu pacto. Recuerda tus promesas. Mis hermanos, por eso es maravilloso. Dios no se apartó ni siquiera del pueblo en medio de la gran rebeldía de este pueblo. ¿Y cómo termina Éxodo? No vamos a ir al último versículo, pero son básicamente los últimos versículos. Éxodo 40, versículos 34 al 35. Entonces la nube cubrió el tabernáculo. Moisés pudo levantar el tabernáculo que Dios le dijo que construyera, una carpa donde la presencia de Dios descendería. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Versículo 35. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y de esa manera termina Éxodo. ¿Por qué? Porque el siguiente libro, si Dios nos presta vida, que veremos dentro de 8 días, nos habla de cuál es la manera correcta de poder entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios. Éxodo termina diciéndonos que aunque el tabernáculo se pudo erigir, aunque la presencia de Dios vino al pueblo, pero todavía no se podía entrar a la presencia de Dios. Y eso lo dejaremos para dentro de 8 días, si Dios nos presta vida. Pero ahora quiero empezar a desarrollar el punto más importante y la conclusión de esta enseñanza. Hemos dicho, y el propósito aquí es ver a Cristo en todas las Escrituras. Aquí la pregunta es, ¿cómo esto me habla de Cristo Jesús? Ya hemos visto un panorama general, obviamente hay muchos detalles, muchísimos que quedaron por fuera. No los podía traer todos en este espacio tan corto. Pero voy para mí a lo más importante. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 15. Y este versículo nos está hablando particularmente de Jesús. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. ¿Por qué? Contexto. Resulta que cuando Cristo Jesús, el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, como lo dice el apóstol Pablo, vino a este mundo, ¿saben qué ocurrió? Lo mismo que ocurrió en Éxodo. ¿Cómo empezó Éxodo? Con un hombre que quería destruir al pueblo de Dios. Con un rey que quería aplastar al pueblo de Dios. ¿Y que qué hizo? Mandó a matar a los niños. ¿Sabían ustedes que cuando el Salvador del mundo vino a esta tierra ocurrió exactamente lo mismo? Herodes mandó a matar a los niños en Belén. Pero notemos lo que dice la palabra de Dios. Y se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Saben qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Jesucristo es el verdadero Moisés. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra también quisieron matar a los niños, pero Dios los libró. ¿Pero cómo? Lo interesante es que ahora Jesús, si lees la historia, con José y María se fueron a vivir a Egipto. Pero también lo que nos está enseñando es que así como Dios rescató a rescató a Israel de Egipto, también Dios llamó a su Hijo, el verdadero Hijo, Jesucristo, de Egipto. Mis hermanos, no necesitamos volver a vivir el Éxodo. Hay uno que ya lo vivió, Cristo Jesús nuestro Señor. Si llegamos al capítulo 10 de Juan, lo que dice el versículo 38 es algo hermoso. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Cuando Moisés fue a rescatar al pueblo de Egipto, ¿cómo lo hizo? Con señales y milagros. Cuando nuestro Moisés, nuestro Salvador, vino a este mundo, ¿qué hizo? Señales y milagros. Pero lo que les decía, pero se necesitaba más que señales y milagros. Por eso cuando llegamos, o mejor devolviéndonos allí mismo en el Evangelio según Juan, pero el capítulo 1, versículo 29, notemos lo que Juan el Bautista dice acerca de Jesús. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan que cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos? ¿Por qué no murió nadie en Egipto? Porque había muerto un cordero. ¿Sabe qué dice Juan el Bautista ahora de Jesús? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el verdadero Redentor. Precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice esta verdad hermosa. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Como les decía, ¿qué necesitaba Israel? Más que una redención física de Egipto, necesitaba una redención, una liberación en el corazón. Hoy muchos quieren reclamar señales y milagros, pero la pregunta es, ¿acaso no necesitamos un milagro más grande que es ver a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor? Nuevamente yo no necesito ver el mar abrirse en dos. Lo más glorioso es que más que el mar abriéndose en dos, Dios abrió el cielo para que su Hijo descendiera hasta esta tierra para salvarnos y hacerlo más grande, cambiar el corazón. Mateo capítulo 5 versículo 22 y de hecho diría Mateo capítulos 5, 6 y 7. Si tú lees esos 3 capítulos,
es lo que se conoce como el Sermón del Monte, pero particularmente quiero ir al capítulo 5, versículo 22. Pero yo digo, es quizá la frase más importante de esos 3 capítulos. ¿Por qué? Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal, ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Por qué digo que es sumamente importante? Porque así como Moisés le dio la ley al pueblo e hizo un pacto, Dios hizo un pacto con él, o con el pueblo a través de Moisés. Cuando llegas a Mateo capítulos 5, 6 y 7, te das cuenta que Jesucristo está dando realmente la verdadera ley. Jesucristo está diciendo, ustedes escucharon que fue dicho, y está citando la ley de Moisés, pero yo digo, Jesús es el que trae una nueva ley, una ley diferente, la ley de Cristo. En Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28 dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, versículo 28, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Dios hizo un pacto con Israel a través de Moisés. En Jesucristo, Dios hace un nuevo pacto contigo y conmigo, un pacto de redención, un pacto de salvación. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Y mis hermanos, esta verdad es preciosa. Y todos bebieron de la misma agua espiritual, está hablando del pueblo de Israel, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Cuando Israel en el desierto bebió agua de la roca, ¿de quién estaban bebiendo? De Cristo. Cuando Israel estaba comiendo maná del cielo, ¿de quién estaban comiendo? De Cristo. Pero ¿saben cuál es el punto? Pero necesitaban un cambio en el corazón. Y no fue Moisés el que cambió sus corazones, no fue la ley quien cambió sus corazones. Cristo es el único que es capaz de cambiar el corazón. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús mismo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne, su sacrificio en la cruz del Calvario. Volviendo a Juan capítulo 1, ¿qué dice el versículo 14 que hemos estudiado tantas veces? Moisés levantó un tabernáculo en el desierto donde la presencia de Dios vino. Pero en Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre, Cristo, y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, pero me quiero centrar en una frase allí. Y vino a vivir entre nosotros. En el idioma original dice, hizo su tabernáculo entre nosotros. Éxodo termina con el tabernáculo, una tienda de campaña, donde había un lugar santo y un lugar santísimo, y la presencia de Dios vino. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es el verdadero tabernáculo, el verdadero templo de Dios, la misma presencia de Dios que vino a salvarnos. Precisamente en Juan capítulo 2, versículo 21 dice, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. ¿Recuerdan esa escena? Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Ellos pensaron que era el templo físico y se burlaron de él, pero él hablaba de su propio cuerpo. Cristo es el verdadero templo. Y como si fuera poco, en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Versículo 20. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Lo que les decía, no necesitamos que Dios nos rescate de Egipto. Necesitamos que Dios nos rescate de este mundo y nos lleve al cielo. Y eso es lo que Cristo ha venido a hacer. La historia de Éxodo se repite, pero ahora en una manera espiritual en Cristo Jesús. Precisamente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, la palabra de Dios dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate o una redención para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Éxodo significa salida. Éxodo es el libro donde Dios muestra que Él rescató, redimió a su pueblo de una manera poderosa. Pero todo el panorama de la Biblia nos muestra que esa historia se repitió. Cristo Jesús vino desde el mismo cielo. Cristo Jesús es el pan de vida. Cristo Jesús es el agua de vida. Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Cristo Jesús es el Dios verdadero que transforma y cambia nuestros corazones y nos guía a través de este desierto donde nos sustenta, pero a veces hay aflicciones. Pero nos promete ahora que no nos va a llevar a una tierra prometida, sino ¿a dónde? Al cielo, donde viviremos eternamente por Él. Y hago esta pregunta: si Dios pudo sacar a Israel de Egipto porque lo prometió,
y lo guió a través del desierto, y a pesar de sus fallas y errores, los guardó y los cuidó porque había un mediador, Moisés. Si Moisés impidió que aún el pueblo fuera destruido camino al desierto, camino a Canaán, en el desierto camino a Canaán, ¿será que Cristo Jesús no nos puede guardar hasta el final? La historia de redención más grande es que la palabra de Dios, la palabra viva, es nuestro verdadero redentor. Por eso el título de esta enseñanza es la palabra redentora. ¿Necesitas un milagro como los que ocurrieron en Éxodo? ¿O necesitamos el milagro de Cristo en nuestras vidas? Y si este milagro ya ha ocurrido, Dios nos ha libertado, nos ha rescatado de la manera más gloriosa que jamás lo pudiera haber hecho nunca. Nuevamente, ese libro de Éxodo es hermoso, me sigue gustando, pero cuando lo veo digo, pero Dios, para salvarme a mí, hizo milagros más grandes y más poderosos. Envió a su propio Hijo, en semejanza de carne, lo puso en una cruz para salvarme, para que ahora yo vaya seguro al reino de los cielos. Si has creído en Cristo Jesús, Dios te ha dado lo más grande. ¿Quieres darle gracias a Dios por esa verdad? Terminamos en oración diciendo gracias, Señor, por tu salvación. Si ese milagro no hubiera ocurrido en mi vida, es lo que necesito. Necesito la palabra de Dios que me redima. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta tu palabra. Gracias por vernos hoy el libro de Éxodo, por permitirnos ver el libro de Éxodo y ver en esta tu verdad maravillosa. Que tú rescataste a tu nación, el pueblo escogido de Israel, de una manera milagrosa, poderosa. Que los guiaste, Señor, que los guardaste y cuidaste, pero que a la vez ellos necesitaban una obra más grande en sus corazones. Tú nunca los abandonaste, pero porque había un mediador, Moisés. Gracias por recordarnos hoy que es la misma verdad en nosotros. Vamos en este desierto, en este mundo, rumbo a la verdadera Canaán, a la Canaán celestial, de hecho a la Jerusalén celestial. Padre, pero sabemos que tú nos guardas, nos cuidas y nos proteges, porque has hecho el milagro más grande por nosotros. Enviar a tu propio Hijo desde el mismo cielo para ser nuestro maná, nuestra agua, nuestra libertad, nuestra redención. Gracias por enviar a Cristo a ser nuestro Cordero de Pascua. Gracias por enviar a Cristo a hacer un nuevo pacto. Gracias por enviar a Cristo y Él sea nuestro mediador entre ti y nosotros para saber que en Él, en sus manos, es que estamos seguros y que es por medio de Él que llegaremos rumbo a la tierra prometida o mejor, al cielo prometido. Padre, permite que esto sea realidad en cada uno de nosotros y permite que aún aquellos que no te conocen puedan conocer realmente que solo en Cristo que hay salvación y vida eterna. Gracias por esta redención, por esta salvación tan grande, de haber enviado a tu Hijo para salvarnos y darnos la seguridad de la eternidad. Gracias porque hoy entendemos que estamos en ese mismo éxodo, pero más grande es que Cristo hizo el verdadero éxodo, desde el mismo cielo a la tierra para ahora llevarnos a nosotros de la tierra al cielo y saber que precisamente por eso es que estamos en este peregrinaje, en este caminar seguros, porque estamos en tus manos, pero sabiendo que lo que más nos has dado, lo más grande que nos has regalado, se encuentra precisamente en la eternidad, aquello para lo cual tu Hijo vino a este mundo a rescatarnos, a redimirnos con su sangre preciosa. Gracias por salvarnos y rescatarnos con el más alto precio y gracias por regalarnos este regalo que no merecíamos. Gracias por la obra de tu amado Hijo y en esta verdad estamos firmes y permanecemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.